este documento y estas visiones de Santa Catalina Emmerich, porque Catalina, desde que estaba pequeña, les comentaba la vez pasada, tenía esa inquietud y en sus oraciones pedía conocer más sobre la Virgen María y le preguntaba a sus padres, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se habla más de la vida de la Virgen María? Y como era una niña vidente, el Señor le concedió también conocer la historia de los antepasados de la Virgen María. Santa Catalina Emmerich nos describe cómo era la casa de Nazaret, pero vamos a ver, dice que la nueva vivienda estaba en un sitio muy agradable, una comarca ondulada, rodeada de prados y árboles, a hora y media o una hora larga al poniente de Nazaret, en un altozano entre el valle de Nazaret y el de Zabulón. Desde la casa llevaba a Nazaret una cañada orlada con una arboleda de teberintos. Ya conoce los teberintos, ¿no? Muy bonitos los teberintos cuando florean. Delante de la casa, dice, había un patio cerrado. Aquí comienza ya Catalina Emmerich a describirnos. Bueno, imagínense que nos ha descrito cómo era el camino, inclusive desde Nazaret hasta esta comarca donde estaba ubicada esta casa de Nazaret, donde después de, me parece que son 6 años, ¿no? 6 o 7 años, Santa Ana y San Joaquín, bueno, y me está cayendo el 20, ¿no? De que estamos justamente en la semana de la fiesta de Santa Ana y San Joaquín, ¿no? Y estamos hablando justamente de ellos, ¿no? De Santa Ana y San Joaquín. Qué bonito, ¿no? Y Catalina Emmerich pues nos comienza a narrar ya el entorno de la casa de Nazaret, donde viven o donde van a comenzar a vivir San Joaquín y Santa Ana. Dice, delante de la casa había un patio cerrado, cuyo suelo me parecía roca desnuda, rodeado por un valle, rodeado por una valla baja de piedras o rocas que tenía encima o detrás de ella un seto vivo de plantas trepadoras. ¿Se da cuenta? Estos detallitos a mí me llaman mucho la atención porque así como lo describe ella, es fácil imaginarnos, ¿no? Cómo era la casa donde vivieron los abuelos de la Virgen María. Los padres, perdón, no son los padres. Cómo era la casa donde, la primera casa, o la casa donde ya comenzaron a vivir de forma solos, ¿no? Después de haber vivido los primeros años de su vida matrimonial en la casa de los padres de Joaquín, de San Joaquín. Entonces estos detalles son muy bonitos. Dice, delante de la casa había un patio cerrado, cuyo suelo me parecía roca desnuda, rodeado por una valla baja de piedra o rocas que tenían encima o detrás de ella un seto vivo de plantas trepadoras. A un lado del patio se encontraban pequeñas edificaciones ligeras para la servidumbre, imagínense. A un lado del patio se encontraban pequeñas edificaciones ligeras para la servidumbre y para guardar toda clase de áperos, así como un cobertizo abierto para albergar el ganado y las bestias. ¿Lo imaginó usted? ¿Cómo era la casa donde se fueron a vivir? Bueno, esta casa, según tengo entendido, fue una casa que les regalaron los padres de San Joaquín, ¿no? Alrededor de la casa había varios huertos. O sea, esta era una casa de ricos, ¿no? No iba a ser una casa de pobres con estas magnitudes, con esta belleza. No era una casa de pobres. Dice, alrededor de la casa había varios huertos,
Y en una de ellos, cercano a la casa, había un árbol muy singular, cuyas ramas se hundían en tierra. Arraigaban y brotaban nuevos árboles que hacían lo mismo, formando un círculo de pérgolas. Mire qué bonito, ¿no? Qué detalle el de este árbol. Dice, alrededor de la casa había varios huertos, y en uno de ellos, cercano a la casa, había un árbol muy singular, cuyas ramas se hundían en la tierra. Arraigaban y brotaban nuevos árboles que hacían lo mismo, formando un círculo de pérgolas. La casa era bastante grande. En medio, aquí comienza ya los detalles, creo, de la zona interior, ¿no? De la parte interior de la casa donde vivieron San Joaquín y Santa Ana, ya con matrimonio solo, ¿no? Dice, en medio estaba la puerta que giraba sobre sus goznes. El interior de la casa tendría la superficie de una iglesia de pueblo medianamente grande y estaba dividida en las distintas habitaciones con tabiques de zarzo, más o menos móviles, que no llegaban al techo. Nosotros ya más o menos vamos teniendo una idea de a qué se refiere, ¿no? Hoy cuando se hacen divisiones, ¿no? En oficinas, pues las divisiones no suben hasta el techo, se quedan aproximadamente a 2 metros, las divisiones, ¿no? Que formamos espacios así como habitaciones o oficinas, qué sé yo. Entonces dice, la puerta principal daba a la primera parte de la casa, un gran zaguán que ocupaba toda la anchura, que se usaba para los banquetes. Y cuando había muchos huéspedes, para distribuirlos por medio de paneles según las necesidades en muchos dormitorios pequeños. Y cuando había muchos huéspedes, para distribuirlos por medio de paneles, las necesidades en muchos dormitorios pequeños. O sea, este lugar que era utilizado para estos banquetes, cuando habían muchos invitados, se hacían muchos huéspedes, se convertían en pequeños dormitorios, en donde se dividían con paneles, dice, y luego pues estos se convertían en dormitorios. Mire usted si no era muy avanzada, ¿no? Aquella construcción o aquella vivienda. Imagínense, en tiempos antes de Jesucristo, cómo tenían esta creatividad en la casa de San Juan de Santa Ana y San Joaquín, para que usted vaya teniendo una idea, ¿no? Por eso digo, a mí me encanta leer esto, porque nos lleva a dar algunas luces cómo vivieron o cómo vivían los padres de San Joaquín y Santa Ana. Enfrente de la puerta principal, una puerta ligera en el centro de la pared trasera del vestíbulo daba entrada a la parte central de la casa, es decir, a un pasillo que llevaba a los 4 dormitorios de la derecha y los 4 de la izquierda de esta parte de la casa. Estos dormitorios también estaban formados con tabiques ligeros, poco más altos que un hombre, que por su parte superior terminaban en enrejados abiertos. Desde aquí, el pasillo llevaba a la tercera parte o parte de atrás de la casa, que no era rectangular, sino que al igual que el entorno de la casa, terminaba en pico o semicircular, como el coro de la iglesia. A ver, repite esta parte, dice, desde aquí, el pasillo llevaba a la tercera parte o parte de atrás de la casa, que no era rectangular, sino que al igual que en el entorno de la casa, terminaba en pico o semicircular,
como el coro de la iglesia. En medio de esta parte trasera, dice, frente a la entrada, se alzaba el muro del hogar hasta el tubo de chimenea que había en el techo de la casa. Al pie de este muro se hallaba el fogón donde se cocinaba. Delante de él colgaba del techo una lámpara de 5 brazos. El espacio, imagínense cómo era esta lámpara, ¿no? Que colgaba del techo. Una lámpara de 5 brazos. Nada, la tecnología de hoy, ¿no? Que podemos decir, quedarnos admirados. Pues imagínense, ya en tiempos de San Joaquín y Santa Ana, había colgada del techo una lámpara de 5 brazos. El espacio que estaba detrás y a ambos lados del hogar estaba dividido con mamparos en varios cuartos más grandes. Detrás del hogar, diversos tapices formaban las paredes de los dormitorios. El oratorio, el comedor y el cuarto de trabajo de la familia, detrás del hermoso huerto de frutales de la casa, había campos. Más allá, un bosque y detrás de él una montaña. Aquí ya salimos al exterior, ¿no?, de la casa de San Joaquín y Santa Ana. Detrás del hogar, dice, diversos tapices formaban las paredes de los dormitorios, el oratorio, el comedor y el cuarto de trabajo de la familia. Había un cuarto de trabajo, ¿no? Luego, dice, ya detrás del hermoso huerto de frutales de la casa, había campos. Más allá, un bosque y detrás de él una montaña. Los viajeros llegaron juntos a la casa y encontraron todo en su sitio, pues los mayores habían mandado gente por delante para colocarlo todo. O sea, ya cuando los novios llegaron, prácticamente ya estaba todo listo, ¿no? La servidumbre ya tenía todo preparado en su puesto, en su lugar, para la llegada de los santos patrones, ¿no? San Joaquín y Santa Ana. Los criados y criadas habían descargado y puesto todo en su sitio también y con tanto orden como cuando lo cargaron, pues eran tan serviciales y trabajaban con tanto sentido y tan silenciosamente. Ya no quisiera usted, bueno, los que tienen servidumbre, ¿no?, encontrar servidumbre así, ¿verdad?, con estas características. Qué interesante, ¿no? Las características de esta servidumbre. Dice, los criados y criadas habían descargado y puesto todo en su sitio, tan bien y con tanto orden como cuando lo cargaron, pues eran tan serviciales y trabajaban con tanto sentido y tan silenciosamente que no hacía falta mandarles los detalles, como ocurre hoy en día. Ay, qué bonito el detallito que nos regala Santa Catalina Emmerich, ¿no? Qué bonito que si fuera hoy la servidumbre, ¿no? Que no fuera necesario decirles que y no solamente en la servidumbre, sino en nuestros trabajos, ¿no? Que no se, como nos dice el Padre Humberto, aquí ya sabe cada quien cuál es su trabajo. No es necesario estarle diciendo que lo que tienen que hacer. Ya todos saben. Ya somos grandecitos. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y pues no va a ser necesario que se le llame la atención, que estemos reuniéndonos a cada ratito, porque todo va a funcionar bien, o debería de funcionar bien, si cada quien hace lo que le corresponde hacer, como esta servidumbre, ¿no? Pero lamentablemente, como dice, como lo escribe Santa Catalina Emmerich, que no hacía falta mandarles los detalles como ocurre hoy en día. Así que enseguida, dice, quedó todo tranquilo y sus padres, después que les hicieron entrega de su nueva casa, se despidieron de Ana con bendiciones y abrazos y emprendieron el camino de vuelta con la hija de Ana, que se volvía con los abuelos. Vean. ¿Se acuerdan que el jueves pasado hablábamos de que
Santa Ana tuvo otra hija. ¿Ah? ¿Cómo se llamaba la otra hija? Examen. La otra hija de la Virgen, de Nuestra Señora de Santa Ana, se llamaba María de Elí. ¿Se acuerdan? Se llamaba María de Elí. ¿Y que María de Elí les decía? Es hermana mayor de la Virgen María. Y que María de Elí es la madre de Simón, Santiago y Tadeo, que son los primos hermanos de Jesucristo. María Elí, quien se casaría con Cleofas, y de María y de Cleofas nacerían Simón, Santiago el menor y Tadeo. Cleofas el Alfeo, ¿se acuerdan de ellos? Bueno, para que vean ustedes hasta dónde nos lleva este cuaderno o estas revelaciones, la vida oculta de la Virgen María. Qué bonito, ¿no?, encontrarnos con esta información. Y ya sabemos nosotros las condiciones difíciles que se dieron con María de Elí, ¿no? Hubieron cosas difíciles y complicadas. Y sabemos de que Santa Ana había recibido del profeta del pueblo, que ella iba a ser la madre de alguien muy importante, pero que al nacer iban a haber unas señales, pero que cuando nació María Elí, la primera hija de Santa Ana, no aparecieron las señales. Ya sabemos, espero que me hayan escuchado el lunes anterior cuando compartíamos justamente cuáles fueron las razones que complicaron el parto de Santa Ana. Las circunstancias que estuvieron en torno al parto de la primera hija de Santa Ana, de María Elí. Las complicaciones por el abuso que había sufrido una de las sirvientas en la casa de los padres de San Joaquín. Una de las sirvientas, y como ella reprochó tanto a la sirviente que había sido embarazada por uno de los, creo que era pariente de San Joaquín, ¿no? Y todo lo que estuvo en torno a eso, ¿no? Lo que llevó a que la sirvienta perdiera su bebé, y que también influyó en el parto de Santa Ana. Entonces, en aquel primer parto no aparecieron las señales que dieran a entender que aquella niña era justamente la que había anunciado el profeta, que vendría de este matrimonio santo. En tales visitas, dice, a ver, ¿en dónde me quedé? Así que enseguida quedó todo tranquilo, y sus padres, después que les hicieron entrega de su nueva casa, se despidieron de Ana con bendiciones y abrazos, y emprendieron el camino de vuelta con la hija de Ana, que se volvía con los abuelos. En tales visitas y parecidas ocasiones, nunca vi que esta gente celebrara banquetes, sino que muchas veces se tumbaban en círculo en una alfombra, o sea, así tipo los japoneses, ¿no? Tipo los japoneses que se sientan en el suelo, ¿no? Dice, se tumbaban en círculos en una alfombra, poniendo ante sí unos platillos y jarritas, y casi todo el tiempo hablaban de asuntos de Dios. Oiga, ¿cuál era el tema? No era el chisme de las novelas, ¿verdad? Obviamente en aquel entonces, pero es un decir, ¿verdad? O sea, los temas de conversación cuando se juntaban eran ¿qué? Hablar de Dios y santas esperanzas. Estos deberían de ser los temas nuestros también. ¿Será que alguien cuando se reúne ahí en casa
y convocan a la familia. ¿Será que hablan de Dios y de las santas esperanzas? Ajá. Buen tips este que nos da Santa Catalina Emmerich, ¿no? Dice que se sentaban, cuando se reunían, se sentaban o se tumbaban. Me imagino que sentados, ¿no? Sentados en círculos en una alfombra, poniendo entre sí unos platillos y jarritas. Me imagino ahí los platillos, ¿no? Las pupusitas, hablando en términos de nuestras comidas típicas, ¿no? El cafecito, el chocolate, qué sé yo, el juguito o las sodas. Platillos y jarritas, dice, y casi todo el tiempo, ¿cuál era el tema? Hablaban de asuntos de Dios y santas esperanzas. Bueno, para hablar un poquito de la casa, ¿no? Nos metemos a chismorrear de la vida de San Joaquín y Santa Ana. ¿Les parece? Hablemos un poquito entonces. Digo, porque ese es el tema que nos presenta a continuación Santa Catalina Emmerich. ¿Cómo fue ya la nueva vida de San Joaquín y Santa Ana? Ya solos, independizados de los padres de San Joaquín. Ahora, ¿cómo fue ya esta vida nueva? Dice Santa Catalina Emmerich, aquí vi que esta santa pareja empezó una nueva vida. Querían sacrificar a Dios todo el pasado y pensar que estaban juntos por primera vez para enfocarse en impetrar con una vida más grata a Dios. Aquella bendición que era lo único que deseaban fervorosamente para sí. Los vi andar a los dos entre sus rebaños y dividirlos en tercios para distribuirlos en el templo, los pobres y los mismos, y ellos mismos. O sea, seguir la tradición que ya se vivía en la casa de los padres de Joaquín. Veíamos el lunes pasado cómo hacían esto, ¿no? Que cada año los bienes, lo que poseían, los animales los animales que poseían, los dividían, y el grano, los animales y todas las posesiones la dividían en 3 partes. La primera era para el templo, la segunda, tercera parte era para repartirlo entre los pobres, y la tercera, y la más pequeña de las terceras partes, dice, esta tercera parte era la con la que se quedaban ellos. Y comenzaban el año con esa tercera parte, y al finalizar el año, aquella generosidad, aquella tercera parte se les había triplicado nuevamente. Ya tenían la enorme cantidad de granos y de animales, y volvían a hacer lo mismo, a dividirla en 3 partes, ¿no? Pues aquí Santa Catalina Emmerich nos relata cómo San Joaquín y Santa Ana le dan continuidad a esta tradición, ¿no? A esta forma de vida, a esta singular, vamos a decirlo así, caridad que practicaban ellos, ¿no? Dice, aquí vi que esta santa pareja empezó una nueva vida. Querían sacrificar a Dios todo el pasado y pensar que estaban juntos por primera vez para esforzarse en impetrar en una vida más grata a Dios. Aquella bendición que era lo único que deseaban fervorosamente para sí. Los vi andar a los dos entre sus rebaños y dividirlos en tercios para distribuirlos entre el templo, los pobres y ellos mismos. Como anteriormente dije, de sus padres. Hacían llevar al templo la parte mejor y más selecta. La parte mejor y más selecta. Así como nosotros, ¿no? Vamos a la iglesia y a la hora de la ofrenda buscamos los negritos. Y si no andamos dólares o coras, decimos no andamos, porque solamente andamos billetes de 5, de 10 para arriba. No, yo sé que la mayoría de ustedes cuando andan, dan. Cuando andan, dan. Soy yo el tacaño. Dice,
como anteriormente dije, de sus padres. Hacían llevar al templo la parte mejor, más selecta. Ay, disculpen que yo le dé esa fuerza de voz a estas partes, ¿no? Pero es cosa mía, usted tranquilo, ¿no? Nomás para darle una fuerza, ¿no? Para que vean lo maravilloso que era esta gente, ¿no? Hablando de San Joaquín y Santa Ana. Al templo, lo mejor y lo más selecto. Los pobres recibían un buen tercio y la peor parte se la reservaban para sí. Oigan bien, la peor parte. Los pobres recibían un buen tercio y la peor parte se la reservaban para sí. Así hacían con todo lo suyo. Su casa era bastante amplia y vivían en cuartitos separados, donde muchas veces los vi rezar con gran fervor, cada uno por su lado. Así vivieron mucho tiempo, daban grandes limosnas y por más veces que los vi repartir sus rebaños y pertenencias, todo volvía a aumentar rápidamente. Vivían muy austeramente en castidad y continencia. Durante muchos podrían decir, oye, pero si era matrimonio, ¿cómo es eso que vivían separados? Esto solamente lo podemos entender conociendo la historia de los esenios. ¿Por qué? Porque esta no era cualquier matrimonio. Este pueblo no era cualquier pueblo, los esenios. O sea, no nos vayamos a confundir, ¿no? Este no es digo, un ejemplo de matrimonios para nosotros, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado, porque para entenderlo tenemos que conocer la costumbre y por qué de esa costumbre del pueblo esenio. No solamente conocer que ellos eran así, sino y por qué eran así. Y hemos aprendido, bueno, se los explico un poquito. El pueblo esenio era un pueblo descendiente de profetas, Isaías. Y este pueblo se consideraba el pueblo o la parte del pueblo judío radical, que se esforzaron siempre por cuidar su santidad. Ellos sabían perfectamente que vendría el Mesías. Por lo tanto, ellos vivían en santidad porque el profeta les había anunciado que de este pueblo vendría el Mesías. Entonces vivían en santidad. Y los matrimonios eran matrimonios santos. ¿Cómo así? Solamente se unían en la intimidad para procrear hijos santos. No era simplemente por placer, pues somos matrimonio, vamos a casar, vamos a vivir en intimidad, ¿no? Sino que se casaban, pero así como San Joaquín y Santa Ana, se dice, dormían en cuartos separados. Entonces, los esenios vivían en los matrimonios separados y vivían en oración. Eran como ermitaños. Pero era vamos a decirlo así no es que así sea, ¿no? Pero era como una comunidad de ermitaños. Y el profeta superior vivía en la cueva más alta del monte Tabor. Allá, en lo más alto, era donde estaba el profeta superior. Y luego más abajo, en las cuevas más abajo, estaban como un consejo, ¿no? Como un consejo de ancianos, también profetas. Entonces, y los esenios vivían en este sector del desierto, ¿no? La falda del volcán, del monte. Y entonces, y vivían en santidad. ¿Por qué?
vivían preparándose para la llegada del Mesías. Preparándose para la llegada del Mesías. Y el profeta gozaba de la obediencia plena de todos. Y volviendo a los matrimonios vivían separados en oración, en santidad, y únicamente se unían en la intimidad para procrear, oiga bien, hijos santos. Porque eso era algo que cuidaban muchísimo el pueblo esenio, era una característica de ellos. Cuidaban la santidad. Y por eso aquí nos encontramos a nosotros que San Joaquín y Santa Ana viven en las mismas características, ¿no? Vivían en cuartitos separados, dice, donde muchas veces los vi rezar con gran fervor, cada uno por su lado. ¿Ve? Vivían muy austeramente en castidad y en continencia. Durante su oración les veía ponerse cilicios, y muchas veces vi a Joaquín implorar a Dios en los lejanos pastizales de sus rebaños. Los 19 años siguientes al nacimiento de su primera hija vivieron con esta severa conducta en la presencia de Dios, anhelando constantemente la bendición de la felicidad mientras su aflicción iba en aumento. ¿Aflicción por qué, diría usted? Bueno, porque Santa Ana no lograba quedar embarazada. Santa Ana, recordemos que Santa Ana ya había tenido una hija, ya tenía una hija, que es María Elí, pero no lograba volver a quedar embarazada. La mala gente de la comarca se acercaban a ellos para insultarlos. Tienen que ser mala gente, puesto que no tienen hijos. La hijita que está con los padres de Ana no debe ser suya. Ana es estéril. La niña aquella es adoptiva, pues si no, la tendrían con ellos. Esto eran los insultos que recibían San Joaquín y Santa Ana de la gente de la comarca. Nos recordemos que San Joaquín y Santa Ana no eran nativos de aquella comarca, sino que justamente ahí los padres de Joaquín les regalan a la pareja esta casa, ¿no? Aproximadamente a hora y media de Nazaret. Y entonces llegan a esta comarca, vamos a decirlo así, a una habitación, a una comarca con habitantes desconocidos. Y entonces, de esta comarca, de estos habitantes, comienzan a recibir estos insultos, ¿no? Esto decían de ellos. Las habladurías todavía deprimían más a aquella buena gente. Ana tenía fe firme y la persuasión íntima de que el advenimiento del Mesías estaba próximo. Vean ustedes, Ana dice tenía la fe firme. Bueno, ya sabemos que Ana había recibido la profecía de que de ella, de su descendencia vendría el Mesías. Pero ya sabía que su primera hija, Anaeli, no sería ella, porque en su nacimiento no aparecieron las señales que el profeta le había dicho, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, vivía con la firme fe de que el advenimiento del Mesías estaba próximo y de que ella misma sería una de sus parientes carnales. Ella lo sabía perfectamente. Imploraba y clamaba que se consumara la promesa y se esforzaba junto con Joaquín en conseguir continuamente mayor pureza. Mayor pureza. Y por eso eran personas de castidad, de oración, personas que perseveraban en la oración. Cuidar su santidad. La promesa
la Joaquín, aunque flaco, a ver, ¿dónde me quedé? Ana tenía la fe firme y la persuasión íntima de que el advenimiento del Mesías estaba próximo y de que ella sería una de sus parientes carnales. Imploraba y clamaba que se consumara la promesa y se esforzaba junto a Joaquín en conseguir continuamente mayor pureza. La entristecía profundamente la afrenta de su esterilidad y apenas podían dejar ver en la sinagoga, apenas podían dejarse ver en la sinagoga sin que la ofendieran. Esto lo encontramos también, ¿no?, en el Evangelio apócrifo de Santiago, ¿no? Esta aflicción, esta tristeza de Santa Ana y San Joaquín ante la esterilidad de Ana, ¿no?, y la incomodidad que esto causaba en la sinagoga. Joaquín, aunque flaco y bajito, era robusto y a menudo lo vi llevar ofrendas de ganado a Jerusalén. Ana tampoco era alta y su figura era muy delicada. Adelgazó tanto con sus preocupaciones que las mejillas se le hundieron completamente, aunque conservaba cierto rubor. Siguieron con la costumbre de repartir de vez en cuando sus rebaños en el templo y los pobres, y cada hacía más pequeña la parte que se reservaban para sí. Hasta ahí un poquito de la vida de San Joaquín y Santa Ana. Luego el siguiente número o el siguiente temita es Joaquín rechazado en el templo, se va con sus rebaños. Esta parte se aparece muchísimo, ¿no?, por no decir que es similar a lo que ya encontramos en el relato del Evangelio apócrifo de Santiago. Pero bueno, ya estamos a nada de las 8 de la mañana, son 2 minutos los que nos separan de las 8 de la mañana. Los dejo en capítulo para conocer a posteriori, o sea, el próximo lunes, ya esta parte en donde San Joaquín es rechazado definitivamente en el templo. Ya sus ofrendas son rechazadas. Es bien cosa seria, ¿no?, la costumbre judía, el pueblo judío. Pues esa parte la vamos a compartir el próximo lunes, pero yo espero de que vayamos haciendo nuestra esta información, ¿no? Y sabemos de que mucho de lo que Ana Catalina Emmerich relata en sus visiones a través del tiempo han sido confrontadas con la realidad. Y todo lo que se ha confrontado con la realidad de lo que Ana Catalina Emmerich escribe es cierto. De algunos detallitos de la Virgen María han ido a comprobarse si es cierto, porque Ana Catalina Emmerich va a dar detalles más adelantito, ¿no?, de dónde vivió la Virgen, e inclusive dónde está enterrado, decía, no sé qué, de ella, no sé si de la casa o qué, y fueron y escarbaron y ahí lo encontraron. O sea, lo que Ana Catalina Emmerich, por eso es que la Iglesia lo da por auténtico, ¿no? Lo da por auténtico, que son reales estos relatos de Ana Catalina Emmerich. No solamente estos, sino todos los que ella ha escrito, y son preciosísimos, ¿no? Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana de lunes, iniciar la semana compartiendo estos bellos relatos de la vida oculta de la Virgen María, escritos por la vidente Ana Catalina Emmerich. Si usted los quiere creer, pues bendito sea Dios. Si no los quiere creer, tranquilo, no hay problema, no pasa nada. Si usted no lo quiere creer, no pasa nada. Porque hay mucha gente que dice, no, si no está escrito en la Biblia no lo creo. Que si no, bueno, no hay problema. Si usted no lo quiere creer, pues no lo crea. No se va a condenar por no creerlo, ¿no? No hay problema. Pero sí es bonito que nosotros seamos abiertos de mente
y nos demos cuenta de que, por ejemplo, lo del Sagrado Corazón de Jesús no está escrito en la Biblia. Lo de la Divina Misericordia no está escrito en la Biblia. Las apariciones de Nuestra Señora en Fátima no están escritas en la Biblia, y más sin embargo ya son parte de nuestra fe, son parte de lo que nosotros creemos. La Virgen de Guadalupe, por ejemplo, no está escrita en la Biblia, más sin embargo sucedió. Y la fe, lo que debemos de creer, no debe estar cuadrado allá en lo que pasó con Jesús en Nazaret, en su vida pública. No debemos de encajonarla ahí, porque el Cristo en el que yo creo no es en aquel en el que existió allá, no, en el que existió y existe hoy, en la Virgen María, que peregrina hoy, que camina hoy junto a nosotros, que vive con nosotros. Es el Cristo que está contigo hoy, que te acompaña hoy, que está en la Eucaristía, que está en ti y que está en cada uno de mis hermanos. Es una fe viva, es una fe no encajonada, que si no está ahí no lo creo, etcétera, etcétera. No. Hay que tratar la manera de... Pero insisto, si usted no lo cree, pues no pasa nada. No pasa nada. Pero si lo creemos, pues qué bueno, porque eso nos ayuda a ampliar nuestra fe, nuestro conocimiento de la Virgen María, ampliar nuestro conocimiento sobre quién es San Joaquín y Santa Ana, cuál es la procedencia de Jesucristo, de sus antepasados, en la línea de la Virgen María, de Santa Ana, su abuela, y etcétera, etcétera. ¿No? Y eso es muy bonito. También conocer esto del pueblo esenio. Les decía la vez pasada que con esto del pueblo esenio y la descendencia de Jesucristo, de este pueblo, ojo que no es un pueblo otro, no, es una parte del pueblo judío. O sea, el pueblo judío, sabemos que vienen de Egipto y toman posesión de esta tierra. Esta es una parte del pueblo judío que se quedó a vivir justamente en el desierto, porque proceden de profetas, y se dice, ¿no?, que ellos poseían algunas reliquias de los profetas y de las cosas, que algunas de las cosas que venían también en la ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidó la frase, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Los invito para que el próximo lunes podamos nuevamente compartir un poquito la lectura de este preciosísimo documento, apasionado documento que nos relata cosas bellísimas de lo que no conocemos, lo que no sabemos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Pausa, ya regresamos más adelantito con la revista Comenzando con Jesús.